expectantes. ¿Cuántos traen hambre? Cuando Dios encuentra corazones hambrientos, sedientos de Él, ¿qué creen que puede pasar? Él tiene el campo abierto para manifestarse en nuestras vidas. Él está listo para hacer todo aquello que tú desees, anheles, necesites, pero se necesita un ingrediente divino. Y el mejor ejemplo lo tenemos con los bebés. Cuando el bebé ya no tiene hambre, ¿qué hace con la cuchara que le metes en la boca? Resultas tú untado de todo lo que le quisiste o intentaste meterle. Yo así siento que es el Espíritu Santo de Dios. Él viene y necesita corazones. Y me gusta esta familia. Me gusta esta familia porque puedo sentir el gozo que tienen de venir a su casa, de venir a ver a sus padres, de venir a gozarse con sus hermanos. Y nosotros nos sentimos familia aquí. Gracias Damián, gracias Cristina y gracias a cada uno de ustedes, porque cada vez que yo toco esta tierra me siento en mi casa, me siento con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos. Y esta mañana yo sé que ni uno solo de ustedes va a salir igual. No importa cómo tú entraste por esa puerta, no importa cómo tú pasaste la noche de anoche, porque ante la presencia del Señor ninguna cosa puede seguir igual. Y estamos en su casa, estamos en su presencia. Entonces yo te animo en este momento, por favor, abre tu corazón, abre tus sentidos, abre tu mente, abre tu espíritu a que Él siembre en ti semillas de grandeza. Una semilla que dará fruto en su tiempo, y el tiempo de Dios es hoy. El tiempo de hoy es hoy, no es en 10 años o 15 años. Él está aquí y Él te trajo aquí. Él te inspiró esta mañana, te animó esta mañana, así sea que te hayan invitado para venir. Él fue el que puso en ti el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque quiere trabajar en nosotros. Esta mañana solo queremos animar tu corazón. Hemos tenido la gracia de Dios, el favor de Dios, de aprender unas cositas que nos han ayudado a vivir diferente, a ver un evangelio diferente, a tener un Dios amigable y cercano, no un Dios lejano, no un Dios que está buscando que tú falles para después echártelo en cara. No, hemos aprendido un Dios de veras diferente de lo que el esquema normal de Dios a veces se habla, a veces se comparte. Y en base a eso es que esta mañana lo que queremos es aconsejarte. ¿A cuántos les gustan que les aconsejen buenas cosas? ¿Sos bueno para recibir consejo? Porque yo no fui bueno por muchos años. Imagínense que me tuvieron que decir 6 veces que leyera el libro de Proverbios. 6 veces, eso es bastante. ¿Ah? El día que tomé la decisión de leerlo, mis ojos se asombraron de lo que yo pude ver que ese libro ese día había provocado en mi vida. ¿Ah? Me dijeron: Enrique, te conviene leer Proverbios, hay un proverbio para cada día, y si tú lo lees vas a descubrir que es el sentido común, lo que todos los días necesitamos saber para enfrentar la vida en relación a las personas, a la familia, a los negocios, a las circunstancias de nuestro corazón. Y yo lo oí y decía: sí, pero ese día, después de 6 consejos, dije lo voy a leer, y leí el libro el día del proverbio del día, y llegué a una de las empresas y resulta que el gerente había hecho una mala transacción y habíamos perdido pero miles y miles de dólares. Y mi socio estaba furioso insultando a este gerente porque había cometido un error. Y entonces cuando él me contó la cantidad de plata que se había perdido, yo mejor me senté porque dije: ay, Dios mío, este tiene razón, pero ya le había faltado el respeto y entonces le dije: mira, por mucho que grites no se resuelve la cosa,
Pero él siguió insultándolo y al punto que sacó una pistola y la puso sobre el escritorio y el pobre gerente pues se asustó, imagínate, porque este hombre estaba fuera de control. Y yo pues ese día había leído el proverbio que dice, cuando te encuentres con el necio, mejor cierra la boca, porque si tú abres tu boca, serás más necio que el necio. Así que cerré la boquita, ¿verdad? No por miedo a la pistola, sino porque había leído el proverbio, ¿verdad? Y entonces este hombre, cuando encontró que yo no hacía nada, hasta disparó al techo de la oficina y dio la vuelta y se fue, ¿ya? Y yo le dije al gerente, mira, vamos a ver cómo se recupera la plata. Yo sé que no lo hiciste con mala intención y pues nuestro amigo se le fue el control de las manos. Bueno, a los 2 días me llamó y me dijo, estoy asombrado, ¿vos por qué no gritaste si vos no sos así de tranquilo? Y le dije, fíjate que ese día había leído el proverbio del día. ¿Y qué es eso? Hay un libro que se llama Proverbios. Y le conté lo que decía el proverbio. Y entonces me dijo, bueno. A los 4 meses estaba él leyendo Proverbios, ¿verdad? Y comenzó a ir a una iglesia. Entonces, a mí me costó recibir consejo, porque uno a veces cree que ya lo sabe, ¿verdad? Cuando yo recuerdo que entré a trabajar o a servir a un ministerio, como a la semana de estar sirviendo, me encontré en el pasillo con el líder de ese ministerio y me dijo, pídele sabiduría a Dios, Enrique. Yo dije, ala, qué bonito, ¿verdad? Que el que maneja este ministerio tan grande me diga que le pida sabiduría a Dios, ¿verdad? Pero como a los 3 días me volvió a encontrar y me dijo, pídele sabiduría a Dios. Y ya cuando te le dicen la 5ª vez, vos decís, yo soy bruto, ¿verdad? ¿Ya? Soy tontito porque que te tengan que decir tanta vez pida sabiduría. Y creo que todavía me lo dijeron una 6ª y una 7ª vez, ¿verdad? Y yo comencé a encerrarme, a decirle, Señor, deme sabiduría. Pero no sabía qué esperar. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Se le pone a uno más grande la cabeza como para entender que ya soy más sabio que antes? ¿Ya? El pelo ya se me había caído, así que no era síntoma de que me estaba volviendo sabio, ¿verdad? Yo pensaba, tal vez lentes gruesos, ¿verdad? Tal vez eso me da el indicio de que ya soy diferente. No supe qué era, pedir a Dios sabiduría y creer que ya la tenía. ¿Cómo haces para saber eso? Y entonces recuerdo que me puse a preguntarle, Señor, ¿y cómo sé que ya me diste sabiduría? Explícamelo. Pero varias semanas pidiendo eso. Y un día le cuento que entré a mi casa, encendí el televisor, no se me va a olvidar ese día nunca, un sábado en la tarde, y ahí hay un hombre que está predicando. De pronto para la prédica y ve ahí a la cámara y dice, usted le ha estado preguntando a Dios, ¿qué es sabiduría? Y yo hoy le respondo. Yo me quedé frío, ¿verdad? Y dijo, sabiduría no es saber mucho, sabiduría es poner en práctica eso que ya sabe. Y eso me sacudió. El Evangelio es algo muy sencillo, no es complicado. Dios no vino a complicarnos la vida. Y esta mañana le cuento todo esto porque hoy que me levanté pude sentir que podíamos darle algunos consejos que pueden hacer trascender su Evangelio. El Evangelio es demasiado sabroso, tiene demasiada riqueza. El Evangelio no es algo ni místico ni religioso. El Evangelio no es cumplir ciertas normas. Jesús no vino a cambiar la forma como la gente vivía y a ponernos unas normas diferentes. No es eso el Evangelio. El Evangelio es vida. Y la verdadera vida, porque hoy entiendo que cuando yo vivía antes de conocer a Jesús, me encontraba con amigos y me decían, ¿cómo estás, Enrique? Bien, es lo que uno responde, pero realmente bien. Si tenía vicio, no tenía amor a mis hijos, nunca les daba tiempo, el dinero me tenía gobernado, tenía pleitos con mi esposa, tenía complejos adentro, tenía ausencia de paz. ¿Qué calidad de vida es esa? Pero uno, como está sin un parámetro, no nos han enseñado cuál es realmente la vida, entonces uno se conforma con lo que tiene. Pero hemos ido aprendiendo lo que le dije al principio, un evangelio amigable,
No un evangelio que lo hace a usted tener carga, no es el evangelio, es algo que quita nuestras cargas, dijo el mismo Señor Jesucristo. Si está cargado y cansado, venga conmigo, cuéntemelo, entrégueme su carga, se enyuga conmigo, eso es, se pone a mi lado para caminar junto a mí, y entonces su carga será fácil y ligera. ¿Quién no quiere caminar con cosas fácil y ligera? Pero a veces son cosas tan sencillas, pero no hemos descubierto que aunque las sé, no me van a ayudar en nada porque las sé, me van a ayudar cuando me pongo a experimentarlas, a practicarlas, a descubrir en qué consisten. ¿Ya? Cristina decía que Jesús mismo dijo que nos debemos de apartar para ir al lugar secreto. Pero ¿cuánto creyente entiende la dimensión de ir al lugar secreto? Eso es dejar todo y apartar un tiempo cada día para encerrarte, para que nada más interrumpa tu vida, y ahí en ese lugar secreto poder tener un intercambio de tu corazón al corazón de Dios. Un intercambio donde tú podés rendir sin peligro de que lo que hables, de lo malo que estás haciendo, de lo error que cometiste, del pecado en el cual otra vez fallaste, sin peligro de que nadie te lo saque en cara o que nadie lo comente atrás. Cuando uno lo hace a este nivel, a veces corre el peligro de que digan, ya te enteraste que fulano de tal hizo tal cosa. Pero con él jamás. ¿Por qué? Porque dice que su amor cubre nuestra multitud de fallas. ¿Ya? Dice que Él es el único que nos entiende. Y nos entiende cada día, porque cada día usted y yo estamos enfrentando una situación totalmente diferente. Entonces, qué sabroso entender que yo puedo llevar. ¿Cuántos todavía creen que no saben todo? ¿Ah? Imagínense qué sabroso descubrir uno que me hace falta mucho, que sé poco, meterme con el Dios que es sabiduría completa. Yo a Él le puedo decir, aquí vengo como ignorante, por favor enséñame. Qué sabroso llegar a ese lugar secreto para rendir mi debilidad. ¿Hay algún débil aquí o solo yo? Ok. Qué sabroso poder llegar con Él, con el que sí me entiende y está listo para ayudarme, a decirle, no tengo fuerzas, ya no sé qué hacer, ya estoy cansado. ¿Y sabe qué? Salir de ahí con fuerza. Como las del búfalo, dice, imagínense. Una vez vi un documental del búfalo, porque yo conozco otros animales más grandes y por qué Dios habló que el búfalo tiene una fuerza descomunal. Lo comparó con eso, ¿verdad? Pero vi una documental que me asustó. Imagínense que allá hay un león peleando con un búfalo. Y usted sabe que los leones se suben sobre los búfalos para meter esos colmillos de casi 3 pulgadas, porque si comienzan a romper la espina dorsal, pues ya el búfalo está vencido. Y ese búfalo, ¿sabe qué hizo? Cayó hincado, y el documental tenía la cámara y comenzaron a explicar por qué el búfalo, cuando está siendo atacado, cae hincado, sus primeras patas delanteras se quiebran, y luego baja su cara con ese respiro fuerte. ¿Y sabe qué pasa cuando hace eso? Se le rompe aquí una pequeña válvula y comienza a brotarle aceite y comienza a caer aceite, pero visible, se humedece toda su frente, y cuando el aceite le llega al olfato se levanta con una nueva fuerza, y ahí sí, pobre la leona que está encima de él, porque lo va a matar. Yo decía, con razón Dios vino, porque Dios no dejó nada así al aire, ¿verdad? Sino dejó escrito que tenemos fuerzas como de búfalo. Y es como un segundo aire que le entra al búfalo, y yo he visto búfalos tirando leonas, pero a 3 y a 4 leonas con los cuernos, con una fuerza descomunal, cuando uno ya ha visto que ya casi está vencido. Entonces, qué sabroso que usted y yo, como hijos de Dios, podamos tener el entendimiento, la decisión de correr al lugar secreto, no a pedir.
Ir al lugar secreto no significa ir a pedir o a rogarle a Dios que le ayude en su necesidad, no. Se trata de un intercambio divino para recibir lo que Dios es en mí, para vaciar mi yo y llenarme de Él. Y entonces sí voy a poder comenzar a ver un cristianismo totalmente diferente. Porque yo hoy soy de los que creo que ser creyente tiene que meternos a una vida fácil. Él no vino a complicar a nadie. Lo complicado fue ir a la cruz del Calvario. Eso tuvo que haber sido muy doloroso. Fue tan doloroso que todavía le rogó al Padre que si no pudiera pasar esa copa de Él. Imagínense. Pero vivir buscando recibir los beneficios de ese sufrimiento, pues no tiene que ser fácil. Hoy en día yo sé que cuando se me complica mi vida es porque yo me he salido de la senda que Él marcó para mí. Es cuando no he querido obedecer. Es cuando Dios me está pidiendo que haga algo y yo no le hago caso. Entonces, por amor, a veces yo lo veo en mi vida diciéndole al diablo: diablo, ¿no has considerado a mi hijo Enrique? Mira, está brincando para donde no debe. Y el otro feliz de venir, ¿verdad? Porque es su trabajo. Y como es más obediente él que nosotros, él está para robar, matar y destruir y no deja de hacerlo. Nosotros estamos para bendecir a otros y no lo hacemos. ¿Ya? Parece ser que el otro es más obediente que nosotros. Entonces, qué sabroso entender que una de las cosas básicas del cristianismo es esa intimidad. Cuando yo descubrí que, y tal vez se lo hago o se lo pregunto diferente, ¿usted cree que la obediencia trae bendición? ¿Aló? ¿Sí? Él dijo: si obedecieres atentamente la voz de tu Dios, todas estas bendiciones te van a venir. Ahora, ¿a cuántos les cuesta obedecer? ¿O solo a mí? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque la obediencia que yo intento con buena intención poner en práctica es imposible lograrlo. Yo tuve que lograr que entender que la verdadera obediencia es cuando yo tengo intimidad, porque la obediencia es fruto de intimidad, porque tengo confianza, porque ya conozco lo que Él es capaz de hacer para mí. Yo no puedo obedecer a alguien que conozco poco. No se puede, porque la confianza no se ha desatado. Entonces yo entendí dos cosas lindísimas. Uno, que la intimidad me da de fruto la obediencia. Es fácil. Yo tengo 4 hijos y la segunda hija, ella me enseñó obediencia. E intenté ser bastante cercano y amigos. Los primeros años no lo hice porque no conocía al Señor. Pero cuando vine al Evangelio, una de las cosas que bajó a mi corazón fue: yo he desperdiciado mi tiempo, yo no he sido papá. He sido un simple proveedor. Les pago el mejor colegio, les compro lo mejor, los mando de viaje, no les hace falta nada. Como a mí de niño me hizo falta todo, entonces yo creí que ser buen papá era que a ellos no les hiciera falta nada. Pero solo me dediqué al aspecto económico. ¿Y qué del tiempo? ¿Y qué del compañerismo? ¿Y qué de la amistad? ¿Y qué de conocer sus corazones? Eso yo no lo supe. Vine al Evangelio y mi esposa me ayudó, me dijo: mira, yo sé que esto va a ser duro para vos, pero porque son 4 hijos, tenés que tomarte un día por semana para pasar varias horas con cada uno. Y le cuento que al principio no fue nada fácil. Mi hijo hombre fue el primero que le dije: ¿qué quisiera hacer? Agarremos un día usted y yo. Y me dijo: ¿de veras? Sí, vamos a desayunar. Ok, ¿a dónde quieres desayunar? A los hoteles, le gustan los hoteles y yo fui hotelero, entonces tenía de dónde, ¿verdad? Entonces llegábamos al hotel, imagínense, desayuno, buffet, y el tipo se servía, porque a los 14 años, imagínense, se servía en plato no de normal, sino en el plato de ensalada, es que él se sirve. ¿Ah? Un paquete de cornflakes y 1 litro de yogur, eso es su entrada de desayuno. 6 huevos y la mitad de un pan Bimbo. ¿Ah? Medio litro de jugo de naranja. Sí, y no es gordo, es como yo, ¿ya? Pero hace ejercicio, entonces come. Y entonces yo sentado con él buscando platicar, y el tipo en lo que pueda, para darle, ni me miraba.
Y yo, ¿qué tal, hijo? Bien, papá. Y yo llegaba frustrado y le decía a mi mujer, no funciona, el tipo no me habla. Y me decía, sigue haciéndolo, no lo hiciste de pequeño, te toca hacerlo ahora. Y la otra semana, vamos pues, ¿ya? Y yo no sé cuántas, tal vez pasaron 10 semanas, 15 semanas, no recuerdo bien, hasta que un día me dijo, papá, te tengo que contar algo. Y comenzó a abrir su corazón. ¿Por qué? Porque habíamos comenzado a dedicarle tiempo. Y la segunda me comenzó a admirar que era muy obediente, pero extremadamente obediente. Pero comencé a entender que era porque había comunión. Ella corría, se sentaba en mis piernas, pero si hay lugar donde se siente. ¿Por qué no se sienta aquí? Yo estoy viendo televisión. No, y no le gustaba ni el programa, pero ella quería estar conmigo. Y muchas veces hice esta prueba. Estaba cenando con mi esposa y ella decía, sábado 4 de la tarde, imagínense, papá, voy a ir al cine. No, hija, hoy no va. Muy bien, daba la vuelta y se iba a su cuarto. Y yo decía, no puede ser. Y Azucena me decía, ¿por qué no la vas a...? No, solo estaba probando su obediencia. Después llegaba a su cuarto y decía, mi amor, vaya al cine. ¿Ya? No, papá, si usted no quiere, no voy, pero así de tranquila. Yo decía, este es anormal, ¿verdad? Para como yo había sido, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ella, y hoy en día todavía imagínense que es casada y los otros hermanos dicen que ella es la más cariñosa. ¿Ya? Porque hubo ahí un intercambio. Entonces, la obediencia es fruto de intimidad. Mi esposa no corrió a hacer lo malo porque mi suegra le pegaba constantemente, ¿verdad? Entonces, un día le pegó y ella le dijo, pero no he hecho nada. ¿Y sabe qué le contestó? Pues para que no lo haga. Imagínense pegarle por fe. Eso se llama pegar por fe antes, ¿verdad? De que lo haga. Pero yo le dije a mi esposa, mis hijos no quiero que corran allá afuera por temor. Quiero que no corran a hacer lo malo por amor. Porque les damos suficiente confianza en relación y que ellos busquen no lastimarnos por amor. No porque les voy a dar un castigo o algo, no, qué terrible eso. Y yo descubrí que Dios es igual. Dios no castiga. Yo mismo recibo el fruto de mi necedad. ¿Ya? Yo mismo lo que siembro lo tengo que cosechar. Pero Él no es un Dios que se goce en el que yo esté pasando por un momento de dificultad. No es eso el Evangelio. El Evangelio es dejarnos enseñar para meternos en la dimensión donde Dios ya ganó todo, donde ya la mesa está servida, dice Él mismo, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros consejos es, tome la decisión de apartarse. Tal vez las primeras veces, si nunca lo ha hecho, se va a sentir que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Porque a veces uno cuando está a solas con Dios, hablas 3 minutos y después se te terminó que decirle. Y decís, ¿y ahora? No, voy a leer la palabra. No, eso es aparte. Meditar en la palabra no es estar en el lugar secreto. En el lugar secreto es para que la intimidad cobre una nueva dimensión, para tener una comunión con un Dios espiritual. Imagínense la oportunidad que usted y yo tenemos como hijos. Eso no pasó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente iba a un templo y había un sacerdote y el sacerdote era el único que podía entrar a hablar con Dios de todos los pecados del pueblo y había el sacrificio en el atrio. Ellos no tenían comunión con Dios como usted y yo. Después de la entrega de Jesús y después de que Jesús pagó el precio por nosotros, entonces nos abrió el camino, nos abrió la puerta para que usted y yo tengamos una comunión con el Dios que creó todo lo que existe, que tiene el universo en su mano. Imagínense el tamaño de Dios. Los científicos no saben ni dónde comienza ni dónde termina el universo, y Dios dice que lo tiene en la palma de su mano. Y ese Dios grande quiere intimidar con nosotros. Quiere que todos los días nos apartemos un tiempito para estar en su presencia, para conocerle, no para pedirle. Aparte es el tiempo de que usted puede dedicar para hablar con Dios de su necesidad. Pero se complica la necesidad
cuando yo no tengo comunión. ¿Por qué? Porque no se desata la confianza. A veces a mí me daba tristeza porque como hoy alabamos cosas lindísimas, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo también alababa y brincaba en la alabanza a la iglesia donde yo iba, pero pareciera ser que lo que alababa era mentira, ¿verdad? Ahí cantábamos que Dios es mi pastor y nada me va a faltar. Eso lo cantaba el domingo, pero el miércoles pues no tenía cómo pagar el colegio de los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué canté una mentira? ¿Ah? ¿Pero por qué es? Porque al no haber intimidad, puedo conocer lo que Dios es capaz de hacer, pero no hay convicción. Acuérdese que la convicción comienza a actuar en el corazón. Con el corazón se cree, con el corazón es que se decide, en el corazón es que el Espíritu nos da convicción, no es en la mente. ¿Ya? Entonces no es solo conocer, sino en esa intimidad eso me va de veras a levantar a una mayor confianza. Saber de su fidelidad, saber que Él lo dejó escrito y así es, punto. Y sabe una cosa, en el así es no importa quién usted o yo seamos, lo que importa es quién lo dijo. Yo puedo venir con alguno de ustedes. ¿A quién le gustaría que yo le regalara $1,000,000? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que le interesa? Ok. Imagínense que yo le dijera, bueno, yo me voy mañana, el martes se los mando. ¿Ya? Y usted se quedaría así, ¿será cierto? Este tipo va a mandar. Lo más probable es que no lo crea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no soy de un nombre como el del Señor para no mentir, ¿ok? Pero lo importante con una promesa no es la promesa, lo importante es quién la dio, el que nunca ha mentido, el que es suficientemente poderoso, ¿ok? Entonces no es, en esa línea, no es importante quién usted o yo soy, lo importante es quién es Él. Ahora, sí es importante para mí tener confianza, porque entonces le creo más fácil. Porque entonces al tener confianza, mi convicción es más fuerte. Y yo aprendí eso, yo fui sanado de una enfermedad terminal, por eso conocí al Señor. Entonces, al ser sanado, nadie me puede decir a mí que Dios no sana, porque yo soy testigo de eso. Entonces, para mí orar por un enfermo es tan fácil y por eso veo miles y miles de milagros pasar en sanidad. ¿Por qué? Porque hay convicción. Al haber convicción es tan fácil, ¿verdad? Y a la mayoría de veces pregunto, ni me cuente su enfermedad, si está enfermo, venga, pongo mi mano. A veces llego a una clínica y de veras ahí está en coma, ya abrieron la persona, tiene la operación ahí, es un tumor canceroso, ya hizo metástasis en el cuerpo y yo mi naturaleza humana, mi razonamiento me dice, va a morir, Enrique, no hagas nada. Pero aquí la convicción me dice, si no vos fuiste sanado, pues lo mismo va a pasar. Porque no es mayor esfuerzo para Dios sanar un dolor de cabeza que un cáncer o un SIDA, ¿verdad? Entonces no hay problema para Dios, para uno hay problema. Pero ¿cómo desato convicción para creer mejor promesas? Cuando comienzo a tener mejor comunión. Porque ahí se desata la confianza. ¿Usted conoce el punto de vista de Dios? ¿Es un creyente que porque quiere vivir diferente medita en su palabra todos los días o solo de vez en cuando o solo cuando tiene ganas? Porque eso es demasiado elemental para alcanzar la vida que Dios promete. ¿Ya? Él dijo que si meditamos en su palabra de día y de noche, tendremos paz, todos nuestros enemigos serán derrotados y cualquier cosa que emprendamos la vamos a lograr, vamos a prosperar en todo. Imagínense, ¿quién no quiere vivir así? Pero el problema es cuántos decidimos hacerlo. A mí me costó. Yo leía un poquito y decía, esto es aburrido, y sobre todo comencé con el Antiguo Testamento, más aburrido todavía, ¿verdad? En eso me aconsejaron, no, comenzar el Nuevo Testamento, comenzar con el Evangelio de Juan, lee tu Proverbio y el Evangelio.
Y entonces el Evangelio de Juan me comenzó a animar. Ver a Jesús haciendo las cosas que hizo tan fáciles. Y después leer que Él dijo, si usted cree en mí, le va a tocar hacer esto mismo así de fácil. No decía, no puede ser. Pero sí, así es. ¿Por qué? Porque Él no nos ha mentido. Entonces medite en su palabra. ¿Cuántos comen aquí 3 veces al día? ¿Comen 3 veces al día en Tenerife o no? ¿Sí? ¿Cuántos comen 4? Porque hay algunos que yo veo que comen 4, un poquito más de 3, ok. ¿Ah? Ok. Yo estaba un poquito cerca de Damián y ese tipo yo le digo, come un poquito, Damián, por favor. ¿Ah? A veces tengo que guardar mi plato porque si no sigue con el mío. ¿Ah? Ahora, con esa misma hambre que nos sentamos a un almuerzo, a una cena, a un desayuno, ¿agarramos la palabra? Porque si no, alimentamos nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, ¿qué lo está sustentando? Solo un mensaje por semana no es suficiente. Ah, pero vengo el miércoles en la noche también, sí, pero come 3 veces al día. También alimente su espíritu. Medite en su palabra y tiene un buen consejo. Nunca lea la palabra de Dios sin pedir la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado para revelarnos su palabra. ¿Y sabe qué significa revelar la palabra? Cuando usted lee un verso en la palabra, usted se lo grabó en su archivo de la mente. Pero la revelación significa que el Espíritu Santo toma ese verso y lo baja al corazón y lo escribe en el corazón. Y entonces cuando usted tiene un problema, el Espíritu Santo, ¿dónde trabaja? En el corazón. Busca lo que dejó él mismo escrito para que usted sepa que ese problema no lo va a vencer, porque hay una respuesta ya de antemano escrita. Cuando yo descubrí que el leer en la palabra, que el meditar en la palabra, me ayudaba para ya no tomar las mismas decisiones equivocadas. Si la vida es lo que uno mismo ha decidido. Cuénteme, ¿quién decide por usted? Nadie. Uno decide qué come, uno decide cómo se viste, uno decide por dónde camina, uno decide qué quiere ser, uno decide cómo quiere trabajar, dónde está trabajando. Uno decide todo. Pero ¿en base a qué decide? A lo que tiene guardado aquí. Entonces, a veces lo que tenemos a mí me pasó 35 años sin Dios, sin ningún tipo de creencia. Yo viví 35 años siendo un blasfemo de Dios. Me costó, lo justifiqué, porque de niño tuve tanta pobreza que te hablen de Dios a los 10 años. Enrique, Dios te ama, está interesado en tu vida y Dios existe. Y uno dice, ¿y por qué no apareció cuando tuve hambre de niño? Ahora ya trabajo. Yo comencé a trabajar desde los 9 años. ¿Ya? Y llegué a alcanzar muchas empresas y mucho éxito, pero en mi propia opinión, en mi propia fuerza. Puse mis propios conceptos mentales. Así que para mí Dios no podía existir. ¿Sabe qué pensaba de Dios yo? Dios es alguien que fue inventado humanamente para los débiles. Aquel débil que no logró su sueño tiene que correr a que alguien lo consuele. Pero yo logré mis sueños, yo ya alcancé mis empresas, ya no tengo pobreza, ya tengo más de lo que necesito, así que yo alcancé. Reconocido empresario y profesional, así que yo ya soy alguien, no necesito a Dios, mire qué equivocado. Pero ¿cuál era el fruto de mi vida? Y tal vez esto le puede ayudar. A mí me dijeron, Enrique, vos tenés que aprender lo que Dios puede hacer en tu vida. Y dije, no hombre, si no Dios creó a todo el mundo, todos somos iguales y unos tienen mejor oportunidad y otros no. Pero este hombre muy sabio me dijo, yo te doy un consejo. ¿Por qué no haces esta noche una listita de lo que es tu calidad de vida? Honestamente, ni me la tenés que enseñar a mí. Y entonces comenzá a comparar cómo es que, por ejemplo, me dijo, yo estoy viviendo. Vos conoces mi vida. Yo estaba empezando ya sano, pero todavía negaba a Dios. Y esa noche agarré un papel y comencé a decir, bueno, ¿cómo es mi vida? ¿Soy mentiroso? Sí. Egoísta bastante. Orgulloso, no se diga.
soy iracundo, peleo con mi mujer constantemente, ella un ángel y yo un bandido. ¿Ya? Y comencé a darme cuenta, adúltero. Entonces hice mi listita y dije, wow. Y en eso comencé a ver la vida de aquel. Yo lo veía en la empresa y el hombre nunca pidió rebaja cuando le daban un presupuesto. Le robaron y el hombre se reía y me decía, Dios me lo va a reponer. Y yo decía, este tipo tan tonto, ¿verdad? Pero en eso le pasaba algo que sí se lo reponía. Entonces había una diferencia que comenzó a hacerme entender, ¿será que de veras el evangelio así es? Y mire ahora, dejé todas las empresas por hablar de ese Dios que sí produce, que sí cambia, que sí transforma. La fe tiene su medida de fe, ¿la está usando? La fe es para provocar que circunstancias adversas tengan un cambio. La fe no es solo para creer en Dios, la fe sirve para ver resultados. La fe es como lo que desata el poder de Dios. Me gusta comparar la fe con ese par de rieles. ¿Ha visto esas locomotoras que van jalando tanto vagón? A mí me gusta viajar en el tren aquí en Europa. Y un día me puse a contar cuántos vagones en un país ruso llevaba esa locomotora y conté 190 vagones, ¿puede imaginarse? Con maquinaria, con carbón, con vehículos ahí montados, 190 vehículos. ¿Y eso qué le puede dar tanta fuerza? ¿Qué hace que un tren corra tan rápido llevando tanta carga? Ayúdeme, ¿qué es lo que hace que un tren corra con tal poder? ¿Cuál? El motor, ¿qué más? ¿Cuál? El par de rieles. Nadie se para nunca a decir, wow, mire qué lindos rieles. Ni los vemos. Uno ve la locomotora, la máquina, todo lo que lleva. Lo mismo es con Dios. La fe es ese par de rieles que hace que el poder de Dios corra para producir lo que usted y yo necesitamos. Pero ¿cómo se desata? Por la fe. Cuando usted usa la fe, el poder de Dios que cambia, que transforma. El médico dice, no, estas células ya no, ni siquiera quimioterapia va a hacer nada. Y Dios dice, yo sí puedo. Y regenera las células que humanamente, médicamente no pueden ser regeneradas. Yo he visto familias con personas con hijos con 30, 12, 18 años de drogadicción. Ya viven en la calle. Ya para la familia ya no valen nada. Ni quieren hablar de eso porque es una vergüenza para ellos. Y hemos visto como alguien de 30 años de droga, ponemos la mano en su vientre y en 5 segundos ese espíritu inmundo es arrancado de ahí y nunca más la persona, y vemos sus restauraciones de una forma poderosa. ¿Por qué es eso? Porque la fe produce aquello que humanamente ni usted ni yo podemos producir. Pero que fue puesto en nuestro corazón esa medida precisamente para que nuestra condición cambie y nos subamos a esa dimensión que Dios ganó y estableció para nosotros. Entonces, el lugar secreto, meditar en su palabra, la fe. ¿Qué más le puede ayudar para descubrir la dimensión de ser de veras un creyente que viva diferente? Porque ¿sabe cuál es el peligro el día de hoy? El hilo en el cristianismo para volverme religioso es muy delgado. Y hoy sé que la religiosidad lo que hace es buscar suplantar el poder de Dios. Porque la religiosidad te habla de las cosas de Dios, pero no te muestra poder. Lo que te intenta convencer es que es una fórmula. Por eso nos dicen a nosotros, no hermanos, si no está viendo milagros, todo tiene su tiempo, aguántese. ¿Cuándo Dios dejó dicho eso? Explíqueme. Eso no es bíblico. ¿Cuándo Jesús dejó a alguien al día siguiente? Jamás.
Y Él dijo que nosotros vamos a vivir lo mismo que Él. Entonces nos mintió. No, lo que pasa es que la religiosidad, como es hablar del mismo Dios, pero sin poder, es peligroso. Y hoy en día me comencé a cuestionar y yo creo que vale la pena eso. Aquí en el corazón, ¿de qué tamaño es el Dios en el que usted cree? Porque dependiendo del Dios que usted tenga aquí, en el cual usted cree, así va a ser lo que Dios puede producir para usted. En la Biblia Dios se autodenominó de muchos nombres. Soy el Alfa y el Omega. Soy el que estuvo muerto y vive. Soy el Todopoderoso. Soy el creador de todo. Imagínense los nombres que Él constantemente dio. Soy el proveedor. Soy el sanador. ¿Ok? Pero el problema no está en la Biblia, menos en el cielo. Y allá en el cielo, yo todavía me cuesta descubrir qué es en la dimensión correcta la santidad a la cual Dios se refiere. Yo soy santo, wow. Yo no sé, en mi poco entendimiento, yo no sé la dimensión correcta de santidad. A alguna persona le oí decir esto y me ayudó un poquito, pero todavía sé que no es la dimensión correcta. Y él dijo, santidad es ausencia de mal. Bueno, ok, ya me ayudó un poquito, pero todavía no puedo conceptualizar en la dimensión correcta que es santidad. Eso lo sabremos cuando lleguemos allá a su presencia y veamos este Dios santo y ahí vamos a decir, wow, ahora sé que es santidad. Pero el problema no está ni en el cielo ni en la Biblia, el problema está aquí adentro. ¿De qué tamaño es el Dios que yo creo, que yo tengo? Porque dependiendo del tamaño que tengo aquí de Dios, así es lo que espero que produzca para mí. Así es lo que yo creo que es capaz de hacer para mí. Y le voy a contar esta experiencia que me ayudó hace muchos años. Yo recuerdo que tal vez tenía 2 años de viajar. Ya tenemos 26 años de viajar, imagínense. Y a esos 2 años de viajar llegó mi hijo y dijo, papá, fíjate que vino un misionero de Michigan, Estados Unidos, y está en tal iglesia, vamos a oírlo, vámonos. Yo no me fui para oír al misionero, yo quería estar al lado de mi hijo. Y me fui con él, a acompañarlo. Y este misionero en esa iglesia dice, yo quiero contarles que sé que es la voluntad de Dios que yo esté visitando Guatemala, porque cuando me invitaron, yo le dije a Dios, mira, ya llamé a la agencia de viajes, el boleto para ir a Guatemala cuesta tanto. Si el día jueves en el correo me viene un cheque por ese valor, yo voy a Guatemala. Yo dije, ala, tan fácil es esta cosa, ¿verdad? Imagínense. Y entonces dice el hombre, y el jueves me llegó un cheque en el correo, por la cantidad exacta, hasta en centavos. Y por eso estoy aquí en Guatemala. Y yo así como, wow, qué lindo esto, ¿verdad? Pero en eso el misionero dijo, pero les quiero contar de otro misionero allá en Michigan. Imagínense que ese otro misionero le estaba pidiendo a Dios, Dios mío, regálame un avión 747. ¿Y saben qué? Dijo, el jueves me llegó mi cheque y al misionero el viernes lo llamaron para regalarle su avión. Y yo me quedé frío. ¿Cómo es esto? Y el hombre dijo, los 2 misioneros, los 2 pidiendo para la obra, porque él pidió el avión para llevar comida a África, no era para andar viajando de placer, era para servir al Señor. ¿Ah? Y sabe una cosa, dijo, los 2 hijos de Dios. Y él comenzó a decir, ¿qué hizo la diferencia? Cuénteme. Y mi hijo me dijo, papá, ¿qué hizo la diferencia? Y yo no sabía, no sé, le dije, ¿qué hizo la diferencia? Y el hombre preguntaba, ¿qué hizo la diferencia? A mí me dieron mi boleto y al otro le regalaron su avión. Los 2 hijos de Dios, los 2 misioneros y los 2 pidiendo para la obra. ¿Qué hizo la diferencia? Gritaba el hombre y nadie contestábamos nada. Y dijo, la diferencia lo hizo de qué tamaño es el Dios que tenés aquí en tu corazón. Ese hombre le creyó a Dios por más y por eso tuvo la respuesta. Y yo salí de ahí, pero feliz, diciendo, wow, yo voy a creer por avión. Yo voy a creer por un poquito más, y por un poquito más, y eso ha sido nuestra vida. Hemos creído cada vez mejor. Entonces esta mañana yo te animo, no hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer para ti. No existe nada. Él no tiene imposibles, no hay nada que pueda detener a Dios.
¿Ah? Él tiene un plan perfecto para cada uno. No hay un solo ser humano que no tenga un propósito por el cual tiene vida el día de hoy. Y ya en Dios, imagínense, el más interesado en hacernos descubrir por qué Él nos ha tocado es Dios mismo. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo entendemos? Hay personas que me dicen, Enrique, yo le he estado pidiendo a Dios que me diga qué es el propósito que tiene en mí. Y le digo así, ¿y cómo sos en la palabra? No, la leo de vez en cuando. Ah, bueno, Dios no te va a decir qué querés, que Él quiere que hagas para Él si ni siquiera estás obedeciendo la palabra. Comienza a obedecer lo escrito y luego te va a dar instrucciones, porque la palabra es el plan general, el plan específico de cada uno, Él te lo quiere revelar en el lugar secreto. Pero si no obedezco el plan general, ¿cómo voy a obedecer el plan particular, el plan específico que Él tiene si no he aprendido a obedecer? Entonces Dios también es un Dios bien listo, no crea que es tontito que lo podemos engañar. Ah, yo quiero hacer tu obra así, entonces ¿por qué no comenzás con obedecer mi palabra? ¿Por qué no comenzás con cambiar? Y la otra cosa que quería mencionar era la economía no depende de Dios, la economía no depende del gobierno, la economía no depende de su empresa, de su profesión o de su trabajo. La economía divina de Dios depende de cómo yo tome sus principios y qué hago con ellos. Si yo comienzo a ejercerlos, si yo comienzo a provocar lo que está escrito, yo voy a ver un cambio increíblemente maravilloso en Dios. Yo vine al Evangelio con mucha riqueza y mucha plata. Y yo comencé a ofrendar y a dar, y el diezmo me costó un poquito. El lugar donde comencé a llegar tenía un hogar de niños huérfanos, 125 niños huérfanos, y con mi esposa nos dispusimos a ayudar a ese hogar y dábamos plata. Dábamos dinero en un hogar de viudas. Después me enteré que ayudaban prisioneros y comencé a dar dinero para prisioneros. Pero cuando me hablaron del diezmo, yo decía, ala, es que el diezmo es mucha plata. Y un día me presenté ahí con mi líder y le dije, y solo te voy a poner un ejemplo, de una sola empresa, ahí se venden $10,000 semanales, yo dejo 3,000, ganamos 6,000 y yo me llevo 3,000. ¿De qué diezmo? ¿De los 10,000, de los 6,000, de los 3,000 o de lo que queda en la empresa? ¿De qué diezmo? ¿Eh? Y me dijeron sabiamente, ¿de qué tamaño querés la bendición? Y se lo dicen a alguien que le gusta la plata. Yo dije, voy a diezmar de los 10,000, ¿verdad? Y el domingo siguiente llevé mis $1,000 en un sobre, ¿verdad? Pero ahí sentadito dijeron, bueno, aquí la ofrenda. Y no me animé a darlos, es que era mucha plata, era como que me arrancaban algo del corazón, ¿verdad? Y no los di. El domingo siguiente llevé 2 sobres, peor todavía, si no pude dar 1,000, ¿cómo iba a dar 2,000? ¿verdad? Y llegué a tener 3 sobres guardados y no los di, imagínense. Y después de eso, el cuarto le dije, no, te pido amnistía, no voy a dar diezmo, todavía no creo en eso, y no los di, ¿ok? Y seguí. Entonces, como yo no entendí que Dios quería, que aunque me había dado oportunidad de hacer dinero, quería que el dinero lo pusiera bajo su señorío. Y como no lo entendí, ¿qué hace un buen papá cuando el niño no entiende la lección? Por ejemplo, vos le compras Nintendo a tu hijo y está sacando malas notas, ¿qué haces con el Nintendo? Se lo quitas. Entonces comenzó a quebrar todos mis negocios para quitarme la plata y comenzar a enseñarme de nuevo. Y yo perdí todo. Y comenzó entonces la necesidad de buscar cómo es que Dios bendice. Porque yo tenía un problema más serio. Yo no tenía, ella me decía, vaya a buscar trabajo. Y a mí me daba vergüenza ir a buscar trabajo. ¿A dónde voy a ir a tocar la puerta? Sí, señor, ¿qué quiere? Trabajo. ¿Y de qué quiere trabajar? De dueño, ¿verdad? Porque ya me acostumbré a ser dueño. Usted sabe que no le dan trabajo de dueño a nadie. ¿Ah? Entonces no me atreví a ir a la calle a buscar trabajo. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar en la palabra cómo Dios puede bendecirme. Porque leía y oía que decían que Dios prospera. Y comencé a cumplir los principios.
¿ya? Comencé a sembrar, había tenido una hacienda de caña y café, yo sabía lo que es la siembra, sembras poquito y cosechas bastante, entonces comencé con ese principio, pero fuerte. Al principio mi esposa, miren, me decía, salíamos de la casa y me decía, ¿cuánto tenés? $20. Y en el carro los 4 hijos decían, papá, al salir vamos a McDonald's. Sí, vamos a McDonald's. El menú de McDonald's en ese tiempo en mi país era $5 cada menú, o sea que alcanzaba para los 4. Ella y yo nos comíamos una papita y una mordidita de hamburguesa, ¿verdad? Porque no había para más. Pero cuando llegaba a la iglesia, no sé si contar esto. Cuando pedían la ofrenda yo me iba al baño, fíjense, ya que iban a pedir la ofrenda me iba al baño, porque así yo no me sentía mal de estar sentado y no dar nada, ¿verdad? Y ya que pasaba la ofrenda salía del baño a sentarme, ¿verdad? Hoy vio quién pasó al baño cuando la ofrenda, ¿verdad? Entonces, pero regresaba ahí sentado, ya le había dicho a mis hijos que íbamos a McDonald's, solo tenía $20 en la bolsa y comenzaba a sentirme mal. Y era eso, no oía la voz de Dios con claridad como hoy, pero era ese sentir, da la ofrenda, ahí tenés 20, te fuiste al baño huyendo, dala. Entonces tenía que levantarme y cuando mi esposa veía que yo me levantaba y no agarraba al baño otra vez, sino a buscar un mujer, se ponía a llorar, pero de rabia. Y muchas llegaban, ay, tan espiritual hermanita, está llorando por lo que siente. No, era de rabia. ¿Ah? Entonces resulta que salíamos, nos metíamos al parqueo y ya ni me hablaba, porque ahora ¿qué le decimos a los hijos? No hay McDonald's. Eso es terrible, de veras se vuelve una carga. Y cuando estábamos saliendo del parqueo corría alguien, ay, no te me diste un abrazo y bajate del carro. Y yo me bajaba, ¿verdad? Y ya ni quería abrazarlo porque yo iba con la carga del McDonald's, lo abrazaba. Bueno, ahí nos vemos, pues me daba la mano y me ponía un billete. Y ese billete eran de $50. Y alcanzaba para los 4 y para nosotros 2. Nunca Dios nos dejó. Entonces comenzamos a aprender a dar. Y cuando Dios se dio cuenta que estaba siendo fiel, ¿por qué lo dice? Si sos fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho te... ¿Sabe qué hizo? Me regaló la primera empresa. Porque dijo, ya aprendió, le voy a regalar una empresa para ver si es fiel. Y me equivoqué todavía al principio. Recuerdo que cuando recibí el primer cheque de dividendos de esa empresa, que era grande el cheque, llegué con él y le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos de viaje, cambiamos carros. Y de afuera dijeron, no ha aprendido, no. Es para que siga sembrando en mi reino y entonces va a garantizar su futuro. Y entonces comenzamos a hacerlo. Y mire, usted no sabe cuánta bendición comenzó a venir sobre nuestra vida para poder hacer lo que hacemos, pero Dios siempre cuida el que no te haga falta nada. Hoy enseño esto. En tu billetera está hasta dónde querés llegar en lo económico. No está en Dios. Y mire, ¿quiere que le dé una buena lección hoy? Saque su billetera, le voy a dar una buena lección. Yo no pido nunca nada, no tenga pena. Solo saque su billetera, le voy a dar una lección que no se le va a olvidar. ¿Ah? Sáquela de veras, no tenga pena. Yo en esa área nunca he abusado. ¿Okay? Saque su billetera, ¿ok? Suba su billetera, a ver quiénes ya la sacaron y son obedientes. Ok. Ahora cámbiele con alguien que tiene ahí, cámbiele. Cambiamos la billetera, cámbiela. Ok. Y le pido un favor, con un ojo míreme y con el otro mire su billetera por cualquier cosa. Ok. Esté así. No le pierda el ojo a su billetera. Ok. Mire esta lección, pues. ¿Qué sucedería si Jesús comenzara a entrar por esa puerta y se para aquí enfrente a nosotros? Y nos dice, y comienza a vernos y escoge a alguien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Lady. ¿Y la billetera de quién tenés? Ok. Si Jesús viniera y le dijera, Lady,
tú tienes la billetera de Janet, ¿ok? Y yo la quiero bendecir mucho. ¿Cuánto estás dispuesta a darme de la billetera de ella? ¿Cuánto daría usted de la billetera que no es suya? ¿Ah? ¿Cuánto? Todo. Es tan fácil dar lo que no es nuestro, ¿cierto o no? Usted sacaría todo y lo da, porque no es suyo. ¿Ah? Imagínese si no somos todavía egoístas. Dios nos pregunta, quiero que bendigas a ella. Yo quiero con lo que des de su billetera bendecirla a ella. Y uno da todo para que la bendigan a ella. Y a veces para recibir uno la bendición, agarra el billete más pequeño. Devuelva la billetera y no cierre los ojos. ¿Ah? Entonces yo descubrí que aquí era donde estaba mi bendición. Yo oré y ayuné por cambio de economía y descubrí que eso no funciona. A Dios no lo puedo convencer, Él está convencido y por eso dejó los principios. Entonces comencé a entender que depende de mí. Y usted no sabe cuántas bendiciones, a Dios gracias, nosotros podemos hoy ver. ¿Pero para qué? Ya descubrí. Antes no sé cuántos vehículos solo puedo manejar uno. Mire qué tonto. Y Dios nunca nos pide algo si no es porque nos quiere dar. En esa quiebra que yo tuve, pues el deportivo fue el último que vendí, ¿verdad? Porque pues, ya era el corazón ahí, ¿verdad? Y recuerdo que fui al banco, lo vendí y me fui al banco por una letra que ya me demandaban. Y entonces les digo, quiero pagar la letra, aquí está la plata. Y como eran amigos, me dijeron, mira, te vamos a bajar intereses. Y todavía salí con algo de plata. Y no quería llegar a pie a mi casa porque donde vivíamos era muy metido de donde pasaban buses o taxis, ¿verdad? Entonces pasé comprando lo que me dieran con esa poquita plata, ¿verdad? Y siendo el año 88, pude comprar un microbús Volkswagen modelo 72. Mire cuántos años de atraso. De aquellos que le pone usted la llave y arranca el motor, pero todo tiene ruido, los vidrios, los asientos, todo rechina, ¿verdad? Y yo era de los que cambiaba carro cada año, los últimos modelos. Pero yo estaba trabajando en el orgullo. Y ando en ese carrito viejito y 3 meses nada más y un día quiero que le regales ese microbús al hogar de asilo de ancianas porque no tienen que ir al hospital. Yo dije, ay, todavía tengo orgullo que me quieren dejar a pie, ¿verdad? Porque me están quitando hasta el viejito. Y llegué con mi esposo y le dije, mira, Dios me dice que regalemos este carro. ¿Y sabe qué me dijo la santa? No, me dijo, dígale a Dios que no, yo no me quedo a pie. Y llegué con Dios y le dije, la mujer que escogiste para mí. No quiere, ¿verdad? 2 semanas pasaron. Y un día se levanta y me dice, vamos a regalar ese carro. ¿Qué pasó? Cada vez que yo quiero hablar me dice, primero el carro y después hablamos. Imagínense. Y vamos a regalar el carro quedándonos a pie. Regalamos, mire, aquí está en el asilo. Este amigo abogado va a hacer el traspaso, no va a cobrar nada, es amigo mío, aquí está la tarjeta. Y dejé el carro y salimos del asilo. Llegó un amigo, un conocido a entregar verdura también a ese hogar. ¿Y qué tal? ¿Qué haces aquí? Y le dije, mira, te ayudo a descargar la verdura. Bueno, la ayudé y le dije, pues me llevas a un hotel que no tengo carro. Y claro que sí. Y fuimos a un hotel, a una cita de 1 mes antes, con un par de amigos, aquel empresario. Y nos fuimos a sentar con él, a almorzar en ese hotel. Y de pronto aquel dice, Enrique, ¿te acordás de mi camioneta Jeep Wagoneer? Sí, le dije, la automática azul, sí. Fíjate que la vendí la semana pasada y anoche me la devolvieron. Así le dije, ¿y por qué? Fíjate que se la vendía a un hombre en el precio que él le puso porque lo quería ayudar. Pero vino el hombre anoche y me dijo, mire, devuélvame la plata, ese carro no es para mí. ¿Y por qué? Le digo,
Cada vez que lo arranco y lo manejo, una voz me dice, devolver ese carro que no es para vos. ¿Quién quiere manejar un carro con una voz incorporada? Así que me dijo, inexplicable, le tuve que dar la plata. Y yo decía, qué raro, eso nunca me ha pasado, ¿no? Que vendas un carro que vaya con voz incorporada, ¿eh? Y entonces me dijo, pero hoy en la mañana que me levanté y venía al desayuno, esa voz me dijo, llévese también la camioneta porque se la regala al matrimonio con el que va a almorzar. De año 72 cambié a año 89. Esa camioneta hacían del año 89. ¿Sabe cuántos carros han pasado por mi mano? Tal vez unos 15 carros. Nunca he pedido nada a nadie. Un día un hombre trajo una camioneta de Estados Unidos y me llamó y me dijo, fíjate que tengo 3 días de haber venido a Estados Unidos, traje una camioneta lindísima, pero no duermo pensando que te la tengo que regalar. Bueno, le dije, no puedo orar por vos porque eso solo se quita para dormir bien, regalándomela. Pues sí. ¿Ah? Y mire cómo somos. ¿Sabe qué hice? Le dije, ¿sabes qué? Yo me voy mañana de viaje, pues conocer mi casa, mandarla a dejar, muchas gracias. Yo me fui. Regresé de viaje y no estaba la camioneta ahí. Yo dije, este sigue sin dormir, ¿verdad? No está convencido. Pero no me llamó y me dijo, fíjate que no te la mandé a dejar porque mi esposa oyó la voz de Dios cuando yo le conté. Entonces para ella era confirmación, primera vez que oía la voz de Dios audible. Y queremos juntarnos con ustedes. Bueno, y nos juntamos en la oficina al día siguiente. Y ahí estamos en la puerta porque llegamos al mismo tiempo. Y el hombre solo bromeando abre el garaje y ahí está. Y la señora tiene las llaves en la mano, nos pone la llave, pero da un discurso porque ella se sentía muy emocionada, ¿verdad? Para nosotros era como el 5.º carro, ya no tenía tanta emoción, ¿verdad? Y entonces yo ahí oyendo a la señora su discurso, en eso se paró un hombre aquí con un maletín. Y aquel me dice, ¿lo conoces? No, y vos tampoco. Y tal vez nos vienen a cobrar impuestos, ¿verdad? Solo Y entonces el hombre oye que nos entrega la señora las llaves y el discurso de Dios, lo que ella había oído. Y en eso digo yo, bueno, muchas gracias, y agarro las llaves. En eso él dice, ¿yo puedo hablar? Le digo, sí, ¿qué querés? Y entonces dice, no, es que fíjese que hace un año yo estaba en una reunión de parejas y mi matrimonio se restauró, pero usted contó que Dios es tan bueno que le ha regalado carros. Y yo dije, ese tipo es un fanfarrón. Y hoy lo vi y pasé aquí para saludarlo y oigo que esta mujer está con un discurso y entregándole unas llaves de una camioneta. Y se pone a llorar, ore por mí porque soy vendedor y nunca he tenido un carro, ¿verdad? Dios había planeado ese día, tener a ese hombre ahí solo para que vean. ¿Sabe una cosa? Al mes conocí a un pastor y Dios dijo, ¿por qué no le regalas esa camioneta? Porque yo no necesitaba carro, yo tenía carro, mi esposa tenía carro, los 2 hijos que manejan tenían carro. Y Dios nos había regalado algo extra, pero fue para alguien más, al mes se lo estábamos regalando. Dios no tiene límite para bendecirnos, pero ¿sabe qué? Está en nosotros hacerlo. Somos nosotros los que marcamos la dimensión de dónde queremos vivir. Porque si usted da, ¿qué dice él? Recibe. Si siembra, cosecha. Si ofrenda, va a tener respuestas a deseos del corazón. Y si diezma, él abre las ventanas de los cielos. Entonces, por favor, esos son consejos que en nuestra vida han sido marcadas por ellos mismos. Y yo solo quería esta mañana animarle que el Evangelio es para vivirlo, no es para solo aprenderlo o conocer escrituras o esperar allá en el cielo, hermanos, sí, el cielo se ha acercado a nosotros, dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. Aquí usted puede comenzar a vivir su eternidad si comienza a poner en práctica cosas como las que hoy ha escuchado. Incline su rostro esta mañana y